Allí vivía un señor que se llamaba Nabot, muy famoso. Vamos a ver la historia de Nabot, vamos a ir al libro de Reyes, a la Primera de Reyes, y vamos a ubicarnos en el capítulo 21 de Primera de Reyes. Vamos a ver cuál es el mensaje de Oseas que hay detrás del hijo que él tiene, ese hijo de fornicación con una mujer que es adúltera y fornicaria. Vamos a ir a Primera de Reyes y nos vamos a ubicar en el capítulo 21. Vamos a estar leyendo bastante, pero vamos a estar analizando porque queremos ahondar en el pecado o en los pecados que nosotros vamos a ver allí y cómo Oseas o Dios nos habla a través de este simple nombre y cómo nosotros debemos de tomar eso en cuenta para ponerlo en nuestras vidas en observación y cuidarnos de no caer en la misma situación. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Eso es la tierra de Jezreel, allí. Él era de Jezreel, tenía allí una tierra. Y Acab habló a Nabot, diciendo, el rey Acab le dice a Nabot: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. El rey le está o comprando o intercambiando la tierra, ¿verdad? A Jezreel, a Nabot. Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Fíjense que hay una negación basada en un principio. Él le dice, le responde al rey, al mismo rey: guárdeme Jehová. Y eso es una palabra que quiere decir en tono enfático: líbreme Dios de que yo cometa ese pecado, de que yo haga eso, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino acá el rey a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Aquí vemos algunas cosas, quiero detenerme ahí. En primer lugar, vemos la codicia de un rey. Eso es un pecado, la codicia. El rey quiere lo ajeno. Él está codiciando la propiedad ajena. Pero él es rey. Él cree que por su carita linda y porque él es rey, él puede ir donde cualquiera de sus súbditos del pueblo y pedirle lo que él le dé la gana. Eso sucede hoy día con las autoridades. Sigue sucediendo con todas las autoridades. Hemos tenido muchas noticias que a cada rato ustedes pueden buscar en las noticias. A cada rato suceden cosas como esas. Y hay situaciones de penalidad, hay escándalo, hay de todo por esa misma razón. Porque los grandes, los que están en el poder, se creen que por su carita linda ellos son dueños de todo lo que agarran y encuentran por ahí. Eso es codicia, pero la codicia no solamente se da en los grandes. La codicia se da entre tú y yo, entre personas normales, porque es un pecado que tenemos dentro. Él está codiciando lo ajeno y le está pidiendo que se lo traspase, que se lo venda, lo que sea. La gente puede decir, sí, pero eso no es malo porque él se lo está pidiendo para comprárselo. Bueno, yo voy donde ti y te digo, me gusta tu carro, yo lo quiero para mí, y yo te digo, véndeme tu carro. Está bien, si tú no me lo vendes, está bien, pero que yo me vaya para mi casa y haga lo que dice aquí, que dice, y vino acá a su casa triste y enojado. Él se enojó. Él no se quedó, no me la vendió y ya. No, él se enojó, se puso triste y dice que no solamente se puso triste, sino que se acostó y volteó su rostro. O sea, estaba bien incómodo el hombre. Y dice que también no comió. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo se puede llamar eso? ¿Se llama codicia, sí o no? ¿O fue un deseo que él tuvo de la tierra del otro? No. Él se puso mal, él se enfermó por eso. De modo que vino a él su mujer, Jezabel,
vino a él y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. El rey está enojado, el rey se siente mal, está triste, no puede ni comer porque no le hicieron el favor. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey de Israel? Ella le dijo: ¿Eres tú ahora rey de Israel? Ella le dice en tono de pregunta: ¿y tú no eres el rey? Pero ven acá, ¿cómo que ese chivito alto de te dice a ti que no? Tú no eres el rey de Israel. Ella le dice: mira, levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Estate tranquilo, yo te voy a resolver eso. Ella se toma el caso para ella. Entonces, ahí vemos que hay dos cosas fundamentales sobre el pecado. Hay orgullo, mucho orgullo. Ella le dice a él, primero: tú no eres el rey de Israel, tú estás por encima de ese hombre, tú estás por encima de todo el mundo. El orgullo y la altivez. Entonces llevamos codicia, orgullo y altivez. Esos pecados estaban siendo parte del pueblo de Israel cuando Oseas va y se casa con esta mujer y tiene ese hijo, y Dios le dice: ponle por nombre Jezreel. Esos pecados eran constantemente cometidos. El abuso, la injusticia social era lo que más se veía en Israel, producto de que las autoridades, todo el mundo hacía injusticia. Porque lo que yo quería, si yo lo quería, era mío. Y los jubileos se habían perdido, toda esa costumbre ya no se llevaba en la práctica, la ley de Dios no se practicaba, porque el pueblo estaba mirando otros dioses y era fornicario, idólatra. Otros intereses habían entrado en su corazón. Pero volvamos aquí. Aquí dice que entonces ella escribió cartas en nombre de Acá, del rey, y la selló con su anillo. Sí, es una carta autorizando. ¡Pum! El anillo del rey ahí mismo en la carta. Y fíjense qué macabro todo esto. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. En la ciudad de Nabot, en Jezreel, ella envió esa carta a los príncipes de allá. Y las cartas que escribió decían así. Oigan cómo decía la carta. Vamos a revelar este secreto del rey. En las cartas que escribió decían: proclama ayuno y poné a Nabot delante del pueblo. El ayuno era una práctica de esas que se hacían con relación a asuntos sagrados, litúrgicos, en Israel. Ella tomó esa práctica para convocar en ese pueblo, con los príncipes de ese pueblo, a un ayuno y poner a Nabot dentro del grupo de los que estaban allí. Eso nos revela dos cosas. Primero, que Nabot no era una persona pobre. La injusticia no se estaba practicando con un pobre, porque nosotros siempre pensamos, eso es injusticia cuando se practica con un pobre. También con los ricos se practica injusticia. Y eso tiene que redefinir lo que nosotros tenemos como concepto de justicia. Y nosotros vemos que también él es una persona que es incluida dentro del grupo, en donde hay una congregación de personas escogidas por el rey para un ayuno. ¿Recuerdan en el Salmo 1? La congregación de los malos. Esta es la congregación de los malos. Aquí vemos la congregación de los malos. Y dice: y poned a 2 hombres perversos delante de él. Búscate 2 hombres perversos, malos. Ya ustedes saben lo que la palabra perverso significa. Que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. ¡Wow! ¡Qué horrendo! ¡Qué horrendo el plan de esta mujer! Ella pasó del egoísmo, de la codicia, de la altivez, al crimen organizado. Ustedes ven hasta dónde lleva el pecado a las personas. La fornicación, irse en otros intereses diferentes a los de Dios. Ahí nosotros vemos que
no solamente se apoyó en el orgullo, en la altivez, sino que vemos que Nabot no era pobre y que tenía una gran viña, no era un hombre pobre, pero era un hombre humilde. Era un hombre humilde porque no se humilló ante la altivez humana, en primer lugar. Nosotros creemos que la humildad es no hablar, tratarse como un santo, yo digo un refrán, como un perico en la estaca, así como está la cotorra ahí, quietecito, eso es un santo. Una persona humilde, no. Una persona humilde es aquella que no se humilla ante la altivez humana. ¿Tú eres orgulloso? Bueno, eso eres tú, orgulloso. Yo soy sencillo. Él fue humilde y obedeció sobre todo a Dios. ¿Por qué? Porque esto que nosotros vemos que hace Nabot, él no lo hace por contrarrestar el deseo del rey. Hoy día hay muchas personas que, un presidente, un diputado, un senador, un gobernador de un pueblo, un síndico o una autoridad o un guardia, no sé, le dice dame esto o véndeme esto porque si no te puede ir mal. Y la persona hace como todos los demás, donde fuere, haz como viere, muévele la colita y dale lo tuyo porque él te va a dar algo y tú sales bien y no hay problema. Bueno, eso no se llama humildad ni tampoco se llama obediencia. Eso es infamia. Entonces, este hombre, Nabot, fue una persona humilde, una persona obediente a Dios, porque en el libro de Levítico 25, eso fue lo que él le citó a su rey, dice, además la tierra no se venderá en forma permanente. Era un mandato de Dios. Entre el pueblo de Israel la tierra no se podía vender. Era una heredad de Dios. Dios es el dueño de la tierra, Él te la da a ti, tú la recibes de Dios, tú la puedes vender. No, Dios no te dio la orden de que la venda. Dios dijo, no se venderá la tierra en forma permanente, pues la tierra es mía, dice el versículo 25 de Levítico. En el capítulo 25 de Levítico, versículo 23. La tierra es mía porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. Y eso no lo vamos a ver ahora, pero detrás de la tierra de Israel, o detrás de la tierra, Dios está dejando ver que es como la ropa. Es la ropa de una promesa que hay detrás de eso. Ese no es el tema de ahora, pero vean, Dios no está diciendo esto porque sí, porque Dios simplemente es dueño de la tierra y ya. Dios tuvo una relación y tiene una relación con nosotros, con su pueblo, a través de Él, de lo que Él nos da a nosotros como bendición, en este caso, en Israel, la tierra. Nosotros tenemos otra bendición por medio de Abraham, que es la salvación a través de Jesucristo. Pero en este caso, Dios está diciéndole, ustedes son forasteros aquí. Ustedes tienen que ver la tierra como otra cosa. Esto fue algo prometido y cumplido y ustedes la tienen. Ustedes no la pueden vender. Y este señor, temiendo de Dios, era un hombre temeroso de Dios, no vendió su tierra. Así que él fue calumniado en el verso 8. Dice, entonces ella escribió carta, del verso 8 hasta el 13, por ahí, ella está escribiendo cartas para que un grupo de gente, un consejo de malos, se reúna y haga un desastre con este hombre y lo maten a pedrada. Una vez muerto el hombre, dice aquí que ellos promulgaron, en el verso 12, promulgaron el ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Ellos hicieron totalmente lo que el rey le dijo a través de esa carta. Ellos no saben que es Jezabel, la esposa del rey, que le está escribiendo, y ellos dicen que lo sentaron allí y aquellos hombres perversos atestiguaron, trajeron los hombres perversos y estos hombres perversos atestiguaron contra Nabot, estamos en el verso 13, contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot habla afirmado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Miren, la mentira que allí que ellos cometieron fue una mentira muy vil, muy baja, porque ellos dijeron que él había hablado en contra de Dios, un hombre que cumplió con la ley de Dios. Regularmente eso también nos pasa a nosotros. Mientras tu tema va por la regla de lo que Dios dice, sea ya usted legalista o no, porque como quiera que sea, tenemos que cumplir reglas.
Y eso, que se olvide el cristiano de que la gracia nada más. Siempre la gracia, como se predicó el domingo pasado, nos lleva a nosotros a mostrar la gracia. ¿A través de qué? A través de lo que nosotros hacemos. ¿Y cómo hacemos la cosa? Como Dios quiere, como Dios manda, no como el mundo manda. No haga como vieres. Entonces, este hombre hizo como Dios manda. Dijo, yo no vendo mi tierra, la traspaso ni la doy. Oigan bien, ni la traspaso ni la doy. ¿Por qué? Porque en Levítico 25 dice que yo no puedo vender lo que no es mío, que es de Dios. Pero por si no queda duda, en el libro de Números, capítulo 36, versículo 7 dice, así ninguna heredad de los hijos de Israel será traspasada de tribu a tribu. O sea, ni siquiera entre una tribu y la otra. Pues los hijos de Israel retendrán cada uno la heredad de la tribu de su padre. Y este hombre estaba cumpliendo, probablemente, desde que se entregó la tierra hasta ese momento, esa regla. Así que ellos calumniaron de una manera vil contra este hombre. Ahí hay calumnia. O sea, no solamente hay codicia, no solamente hay altivez, orgullo, sino que hay calumnia. Ahí está el consejo de los malos reunido. Ahora miren lo que pasa, que es donde viene la palabra fornicación que nosotros debemos de entender en el contexto de Oseas. Aquí dice, lo llevaron y lo apedrearon, ¿verdad? En el término del 13. En el 14 dice, después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive. Muerto, nosotros dueños de eso. Eso está sucediendo en la tierra de Jezreel. Así que nosotros estamos viendo aquí un plan macabro que se da allí. Muerto el hombre, cogemos lo de él. Eso es fornicación. Ahí es donde viene esa palabra, en el contexto de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel en aquel tiempo. Por eso no podía Oseas buscar una mujer que no fuera fornicaria. Por eso, cuando él la escoge a ella, por medio del mandato de Dios, él en medio del matrimonio, cuando comienza a tener los hijos, se da cuenta que ella es una fornicaria y que ella está teniendo relación con otros hombres, porque eso era muy común. Eso viene por la práctica de la idolatría. ¿Y qué pasa? Que aquí en el contexto de esta situación, la palabra fornicación que se ve en el capítulo, en los versos 14 y 15, es tomar algo ajeno, una mujer ajena. ¿A qué es lo que le llama Dios fornicación en los 10 mandamientos? No tome mujer ajena, no tome lo ajeno, no lo cojas, por favor, no lo codicies, por tu altivez, por tu orgullo, no sea dueño de lo ajeno. Lo que yo le doy a ese es de él. Si te lo coges, estás fornicando. Si le entregas tu corazón a otro Dios y no a mí, está fornicando, porque es un Dios ajeno, habla de dioses ajenos, y porque ese Dios no soy yo, tu Dios, tuyo, que te pertenezco, que yo me di a ti, que hice pacto contigo. Así es que nosotros vemos aquí el rótulo de la fornicación de manera rimbombante. Aquí se ve todo lo que está sucediendo en la vida de Oseas con esta persona. Así es que si nosotros vemos esto de manera cercana y vemos lo que Dios le dice a Oseas, él le dice, fue y tomó a Gomer, él le dice en el número 2, en el versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, toma una mujer fornicaria, no hay de otra. Ya ustedes saben que eso lo predicamos la semana pasada. Ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Todos están tomando cosas que no les corresponden, están haciendo funciones que no le corresponden. Si a usted lo dejan cuidando una casa como mayordomo, usted es el mayordomo de esa casa, y usted es el encargado del que cocina, usted es el encargado del que hace
la jardinería. Usted es el encargado del que lleva y trae los mandados, el que va al mercado, ¿verdad? Y usted, cuando el dueño de la casa dice, voy de viaje, me voy para Estados Unidos 1 semana o 2 semanas, usted agarra y se pone a hablar con el jardinero y le dice, me gusta, me encanta cómo tú cortas las hierbas y las cosas. Préstame un chin la cuchilleta esa y comienza tú a cortar. Y le dicen, mira, ve, dile a fulano de tal que haga tal cosa, ya tú estás poniendo al otro en lo que no es. Tú estás fornicando, tú estás cambiando el orden de las cosas. Y cuando tú haces eso, ese va y le da una orden al otro. El otro dice, ¿y por qué yo te tengo que obedecer a ti? Él le dice, porque me mandó el jefe. ¿Y dónde está el jefe? El jefe está haciendo lo que yo hago. Cuando él lo mira por la ventana, dice, ay, él está recortando el jardín, es verdad, ven a ver, fulano. El jefe está recortando el jardín. Ya el respeto se pierde. Entonces ese le dice, no, pero yo no voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Yo voy a hacer el que algo lo mandado, porque yo quiero salir a hacer una diligencia y aprovecho. Entonces ese se compone con el que va a hacer el mandado. Y cuando viene el dueño de la casa, encuentra que todos están haciendo lo que no se le dijo que hiciera. Ni su función, ni nada. Así estaba Israel. Así a veces estamos en la iglesia. O a veces no nos vamos a ir tanto a la iglesia porque es muy general. Así está nuestro corazón. Fíjate a ver. Mira delante de ti qué está pasando contigo. Mira en tu corazón. Porque todos somos hijos de fornicación. La pregunta es, ¿quién es realmente nuestro padre? Cuando aquí se da el contexto en Oseas de esta situación, ¿quién es el padre de Jezreel? Oseas. ¿Quién es la madre de Jezreel? Gomer, ¿verdad? En el contexto de esta situación, ¿qué nosotros tenemos que ver? La pregunta es, ¿de quién nosotros somos hijos? ¿Cuál es nuestro padre? ¿Cuáles son las obras que nosotros hacemos que nos caracterizan, que nos dejan ver de quién somos hijos? Porque tu obra, tu forma de proceder es la que dice de quién tú eres hijo. Tú puedes decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Jehová, de los ejércitos. Pero si tú estás hablando mentira, si tú estás haciendo cosas que no te dice la Biblia, que a Dios le agrada, ¿de quién tú eres hijo? Esa es la pregunta que yo hago. Hacemos las cosas como vemos que todo el mundo la hace. Estamos con el mundo, estamos haciendo en Roma como Roma hace. Y hagámosle fiesta a todo lo que hace todo el mundo, porque así es que hace todo el mundo. Bueno, es que yo vivo en este país, la cultura, ahí metemos la cultura, las costumbres. Ahí metemos todo lo que el mundo hace. Entonces, si hacemos eso, ¿de quién somos hijos? ¿Hacemos todo lo que el mundo hace o hacemos lo que Dios dice que hagamos? No, porque yo soy salvado por gracia, no importa lo que yo haga. Oh, sí. En Juan 8, si quieren van allá, en el libro de Juan, capítulo 8, en el verso 39 se dio una disputa entre Jesús y los famosos fariseos y las autoridades. Ven, estamos ya en otro tiempo. Ya hace mucho tiempo que pasó el tiempo de las consecuencias que tuvo Israel por el pecado de fornicación, que fue llevado al exilio, fue invadido por Asiria y fue dispersado por todas las naciones. Desapareció el pueblo de Israel, o sea, no tuvo territorio ya. Esas tribus se perdieron, se fueron por ahí por causa de la fornicación. Pero estamos en el contexto ahora, en Juan, en donde ese pueblo disperso ve que la casa de Judá se ha reunido y muchos de ellos que se identifican con eso pueden ir allí. Ya hay por lo menos una casa, ya vimos en el contexto de la prédica que se ha hecho aquí en este púlpito, en Nehemías, que el pueblo regresó del exilio, el pueblo de Judá, y están ahí, y entonces este pueblo fue otra vez conformando una nación con territorio, y ya estamos aquí en los tiempos de Jesús. Y Jesús, con esas autoridades nuevas, que ya no eran ahora súper legalistas. O sea, ellos pasaron de ser personas que antes
violaban todas las leyes de Dios, y en los tiempos de Jesús lo que nos encontramos son con autoridades que no admiten ni aceptan que nada se haga, como dice por ahí un versículo, que hasta cuelan el mosquito en el mosquitero, o sea, en la bebida, porque eso es pecado, o sea, contamina. Puritanos como ellos solos, puros. Y en ese contexto está Jesús discutiendo con ellos, después de que él había, más arriba hay una situación en la que una mujer que es atrapada en fornicación va a ser apedreada, y Jesús le dice: el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra, y sabemos lo que pasó. Nadie tiró la piedra. Pero ellos se quedaron con eso por dentro, y más adelante le provocan una situación a Jesús y están discutiendo. Y en el versículo 39, ellos le están respondiendo a él algo y le dicen a Jesús: nuestro padre es Abraham. ¿Recuerdan que estoy preguntando quién es nuestro padre? Ellos le dicen, Jesús le pregunta, ellos le dicen: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Sí o no? Eso fue lo que Jesús le preguntó. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ¿qué ustedes harían? Las obras de Abraham. Pero ahora procuran ¿qué? Matarme, a mí, me están buscando para matarme. Entonces ellos, aún siendo puros, aparentemente cumpliendo todo lo que la ley dice, en sus corazones ellos no están viendo qué es lo que está pasando, de quién es que ellos son hijos. Y Jesús se lo quiere hacer ver y le dice: pero ustedes, si son hijos de Abraham, ¿por qué procuran matarme? Y él le dice en el verso 40: hombre, que os he hablado la verdad, o sea, yo le he dicho la verdad a ustedes, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dice él. ¿Cuál es vuestro padre? Él le dice claramente: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Miren la palabra ahí otra vez. ¿Qué le dicen ellos a él? No. Nosotros no somos nacidos de fornicación, no somos hijos de otra persona. Nosotros somos descendientes de Dios, hijos de Dios. Eso es lo que ellos le responden a él. Y él le dice, entonces le dijo Jesús: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. De hecho, quiero que nosotros veamos que realmente tenemos que definirnos. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? ¿Hacemos como el mundo o hacemos como Dios manda? ¿Nosotros damos testimonio de que hemos sido hechos hijos de Dios o no? No debemos seguir la corriente, señores. Y para eso debemos nacer de nuevo. Debemos nacer de nuevo. En Jezreel, el rey aparentemente hizo, o sea, ese rey Jehú hizo lo que Dios le mandó. Pero su corazón y su motivación fue revelada con la adoración a becerros, y la idolatría que él manifestó fue el fruto de lo que él tenía en su corazón, el pecado. Hijo de fornicación. Su aparente obediencia no era obediencia, era fornicación. Nosotros tenemos hijos de fornicación, y esos hijos son nuestros comportamientos. Eso es lo que nos está diciendo Oseas. Ellos dan testimonio de nosotros. En Santiago, en el libro de Santiago, en el verso 13, 15, del 13 al 15 del capítulo 1, dice: cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Y oigan lo que dice: el fruto, el hijo de estos malos deseos, una vez concebido, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Eso fue lo que ocurrió con Israel. Que no nos ocurra a nosotros, mis queridos hermanos. Dice en Juan 3 que había un hombre llamado Nicodemos, y esa historia todos lo conocemos, un principal de entre los judíos, y este vino a Jesús y le dijo:
Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, el asunto es lo siguiente, para concluir. Si usted cree que haciendo cosas para alcanzar el cielo lo va a alcanzar, no lo va a alcanzar. Dios no le está diciendo eso, ni a su pueblo, ni a usted, ni a ese pueblo que se llamó Israel, ni al pueblo de ahora que es la iglesia. Porque Dios nos está diciendo aquí que tenemos que nacer de nuevo. ¿Y qué hace un bebé para nacer? Yo quiero que ustedes me respondan, ¿qué hace? Nada. Lo que tienen que llevar la labor del parto son gente que están fuera de ahí, pero el niño no hace nada. Y para ser concebido tampoco. O sea que Jesús le está diciendo, mira, Nicodemo, olvídate de todas las cosas que ustedes hacen para alcanzar el cielo. No hay nada que puedan hacer. Ahora, una vez tú has nacido de nuevo, tú tienes que dar testimonio de que tú eres hijo de Dios. O si no, vas a estar dando testimonio de que eres hijo del mundo y harás las cosas del mundo. De modo, mis queridos hermanos, que al nacer de nuevo, Jesús nos da un espíritu y con ese espíritu podemos nadar e ir en contra de la corriente. Gloria a Dios por esto, porque sí así podemos hacer las obras de Dios. Las obras buenas que Él preparó de antemano para que tú y yo andáramos en ellas. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos que a través de tu Espíritu que tú has puesto en nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz y por el que hemos sido redimidos, nosotros podemos andar en tus buenas obras, Señor, hacer obras de bien. Pero ayúdanos, Señor, a estar luchando y observando a cada instante la mentira, la codicia, la altivez, el orgullo y todas estas cosas que se esconden detrás de Jezreel, del hijo de Oseas, que se derramó sangre allí y que no se hizo conforme a como tú mandaste, sino conforme a lo que este rey terminó haciendo, Señor. Que no caigamos nosotros en esa situación creyendo que estamos haciendo tu voluntad y aprovechando de que hemos sido llamados hijos tuyos, Señor, para entonces mostrar un comportamiento contrario a lo que tú dices en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar alerta en contra de ese enemigo que está en nuestro corazón, llevándonos a cada instante a pensar que es liviano el pecado y que no es nada, a hacer lo que todo el mundo hace. Ayúdanos, Señor, a ir en contra de la corriente y no hacer como el mundo hace. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares en bien, Señor, y te damos gracias por tu palabra